¿Cómo están ustedes, estimados colegas? Desde ya es un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es presentarles algunas posibles ideas que nosotros podemos tener en cuenta para la recuperación de días de clase, y en este caso estas propuestas se van a enmarcar dentro del enfoque o del modelo del aula invertida, de la clase invertida, que es un modelo muy interesante para tenerlo en cuenta en los distintos niveles, en las distintas modalidades, y que a partir de esto que les presentemos ustedes van a poder realizar sus adaptaciones, ¿no es cierto? Bueno, en esta presentación vamos a presentar primero qué es la clase invertida o el aula invertida. Vamos a mostrarles también algunos posibles ejemplos, ¿no? Que por supuesto, como les decía, luego ustedes pueden aplicar y adaptar. Y cuando presentemos estos ejemplos vamos a hablar también de algunas herramientas, tanto tradicionales como que nos ofrecen las TIC, que nos van a permitir pensar en estas ideas de recuperación de días en los que no hemos podido tener clases presenciales dentro de este modelo del aula invertida. Y para comenzar, los invito a mirar esta pintura tan famosa y tan conocida de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, en donde podemos observar estos relojes que se derriten, que se diluyen, ¿no es cierto? Y entonces esto nos invita a pensar en distintas formas del tiempo, ¿no es cierto? Por un lado, nosotros tenemos los tiempos rígidos de las clases presenciales, que por suerte este año ya hemos vuelto a la presencialidad plena, que hemos extrañado muchísimo durante la pandemia, ¿no es cierto? Pero nosotros también contamos con otros tiempos que son más flexibles, que son más diluidos, ¿no es cierto? Que son los tiempos en los que los estudiantes pueden trabajar fuera del horario de clases, fuera del espacio de las aulas de clase, y que es interesante combinar, ¿no es cierto?, de diferentes maneras, combinar estos tiempos para potenciar las propuestas. Por otro lado, los invito a mirar también esta imagen, que es de un libro miniado, de un libro iluminado de la Edad Media, que nos está mostrando una situación de enseñanza y aprendizaje. Bueno, el aula invertida justamente nos va a invitar a mirar de una manera diferente ese encuentro que se produce en las clases presenciales, ese encuentro cara a cara con nuestros cuerpos, con el estar en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y que no suceda siempre esto que estamos viendo en esta imagen, que también es interesante, ¿no? Este docente, expositor, obviamente ya sabemos que este modelo ha cambiado bastante, pero algunas huellas del mismo permanecen, ¿no? En algunas de nuestras propuestas, y entonces esto del aula invertida nos invita a cambiar un poquito esto, a aprovechar de manera diferente esos encuentros presenciales, ¿no es cierto?, de otros modos, aprovechando lo que los alumnos pueden hacer fuera del aula también, ¿sí? Y finalmente los invito a mirar esta imagen, en este caso es una obra de Maurits Escher que se llama Relatividad, en el que vemos que todo está dado vuelta, ¿no es cierto? Está como toda esta situación patas arriba, y de esto también nos habla este enfoque o este modelo de la clase invertida, ¿no? De poner patas arriba esa clase presencial, por lo menos en cuanto a ese modelo más expositivo, más tradicional, pensar otras alternativas, dar vuelta a esta idea y pensar en propuestas diferentes. Bueno, el modelo o el enfoque del aula invertida, que en inglés se llama flipped class, ¿no es cierto?, dar vuelta, nos va a permitir pensar entonces en nuevas formas de aprovechar esos encuentros presenciales, combinándolos con los tiempos de trabajo fuera del aula, y entonces fíjense que es un modelo que nosotros podemos tener en cuenta siempre, ¿no? Siempre a lo largo de nuestras propuestas didácticas, pero que nos va a venir muy bien justamente para pensar en esa recuperación de días perdidos, de horas perdidas, bueno, perdidas entre comillas, ¿no es cierto? Porque podemos aprovecharlas de otra manera, es decir, aprovechar esos días de clase en los que no pudimos tener encuentros presenciales, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de los antecedentes de este enfoque o de este modelo. Si bien hay muchas propuestas que se vienen haciendo desde hace tiempo, que ponen al alumno como centro, ¿no?, del proceso educativo, y que invitan a retomar en las clases presenciales lo que los alumnos trabajaron fuera del aula, bueno, se reconoce como uno de los precursores de este modelo a Salman Khan.
Salman Khan es un ingeniero electrónico y también profesor de matemática, que en el año 2004 comenzó a realizar filmaciones, ¿no? Videos en los que él mismo explicaba algunos temas de matemática y él destinaba estos videos a sus sobrinos, ¿no? Pero entonces empezó a ver cómo eran muy buenos, muy productivos estos videos para sus sobrinos, se enganchaban, podían aprender, y entonces decidió extender esta idea. Y ustedes saben que al día de hoy existe lo que es la Khan Academy, que es una plataforma en la que podemos encontrar videos filmados por profesores de todo el mundo, de todas las disciplinas, en donde justamente lo que hacen es desarrollar contenidos. También existe Khan Academy en español y de paso es un repositorio interesante donde nosotros, profesores, que también somos curadores de contenidos, ¿no es cierto?, que elegimos contenidos valiosos que existen en Internet, por ejemplo, ¿no es cierto?, para potenciar nuestras propuestas, podemos buscar en este repositorio videos interesantes y también esos videos o proponer esa visualización nos puede servir para recuperar esos días en los que no pudimos tener clases presenciales, ¿no? Bueno, entonces Salman Khan es un precursor de este modelo y quienes lo popularizaron son los profesores Bergman y Sams, que son dos profesores de Colorado en Estados Unidos, que como ven en esa imagen ellos tienen de fondo la tabla periódica de los elementos, ¿no? Esto se debe a que ellos son profesores de química y en el año 2007 tuvieron la idea de filmar pequeñas clases, pequeños videos cortos explicando contenidos de química, pero comenzaron pensando en que los alumnos que faltaban, que no habían podido estar en las clases presenciales, miraran estos videos para recuperar justamente lo que no habían podido hacer en las clases presenciales porque no habían estado presentes, ¿no es cierto? Pero enseguida comenzaron a ver cómo eran muy efectivos estos videos y entonces empezaron a pensar en esta posibilidad de plantear este modelo de la clase invertida, que consiste justamente en que fuera del aula, fuera de esos horarios rígidos de clase, los alumnos pudieran ver estos videos en los que se exponían contenidos y entonces cuando vinieran al aula presencial plantear otro tipo diferente de actividades, ¿no? Por ejemplo, que los alumnos desarrollaran ejercicios de aplicación, que en general siempre se hace al revés, ¿no? Y entonces en las clases presenciales damos la teoría y damos ejercicios para que los alumnos hagan fuera de clase. Entonces ahí está la inversión, ¿no es cierto? El dar vuelta a esto. Entonces, fuera del aula y con los videos por ellos filmados, estos profesores desarrollaban contenidos de química y luego en la clase presencial los alumnos hacían los ejercicios y entonces los profesores podían ver dónde tenían esas fallas o cómo era ese proceso y entonces poder guiarlos, ¿no? Entonces ellos son quienes popularizaron este modelo del aula invertida. Bueno, lo que nos dice, lo que podemos conceptualizar esto del aprendizaje invertido como un enfoque pedagógico en el que esa exposición de contenidos, ese desarrollo de los contenidos, se va a realizar fuera del aula, fuera de esos tiempos de clase. Y entonces los tiempos presenciales en los que estamos en vivo, en presencia, ¿no es cierto?, en los que compartimos el mismo espacio y el mismo tiempo con los estudiantes, se puede utilizar de otra manera, para desarrollar ejercicios, para realizar diálogos, para responder dudas, para personalizar el proceso, para socializar, para aprovechar ese espacio que compartimos juntos de una manera diferente, ¿sí? Entonces, hay algunos pilares de este modelo que, fíjense aquí, tomamos... bueno, antes de eso vamos a decir que entonces esto que decíamos recién, ¿no es cierto? ¿Cómo es esta curva o esta idea del aprendizaje invertido? Antes de la clase, los estudiantes preparan, realizan algunas actividades que les da el profesor. Este puede ser el momento de la recuperación de los días perdidos, ¿no? Y entonces vienen a la clase habiendo trabajado con esos contenidos y entonces realizan ejercicios, socializan y reciben una retroalimentación en vivo de los docentes
y luego de la clase pueden reflexionar acerca de eso que han estado trabajando y acerca de lo que han aprendido y pueden extender su aprendizaje. Bueno, como les decía recién, aquí tenemos los pilares, ¿no es cierto?, de este modelo, y fíjense que de manera vertical está la palabra flip, que es en inglés, justamente decíamos la flip class, el dar vuelta, ¿no? Y entonces los pilares son entonces los ambientes flexibles, ¿no? Esto que decíamos recién. No solo se puede aprender dentro de las 4 paredes del aula, sino que se puede aprender en otros espacios, en otros tiempos. La L tiene que ver con el learning culture, la cultura del aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces los estudiantes se van a ir acostumbrando a llegar a la clase habiendo preparado, habiendo trabajado, ¿no es cierto? Y entonces fíjense cómo esto también los va a ayudar a que ellos puedan autoaprender, ¿no es cierto? Entonces se va generando esta cultura del aprendizaje. Por supuesto, tiene que haber un contenido que proponga el profesor, ¿no es cierto? Y esto se relaciona con el último punto, que es el profesor profesional. O sea, el profesor es totalmente imprescindible en esta propuesta, ¿no es cierto? Porque el profesor es el que va a decidir cómo combinar, qué es lo que les va a proponer a los alumnos realizar fuera de la clase, cómo va a aprovechar ese espacio presencial, qué va a proponer para después. El profesor siempre presente e insustituible, ¿sí? Muy bien, entonces podemos decir que algunos beneficios de este enfoque es que, por supuesto, el alumno tiene un rol sumamente activo. El docente va a ser un guía, va a ser un facilitador, el que va a construir las consignas, las actividades, el que va a motivar, por supuesto, el que va a evaluar el avance del trabajo de los estudiantes. Bueno, un beneficio enorme es que entonces se enriquece el tiempo compartido de manera presencial, ¿no? Se pueden plantear cosas diferentes a lo que veíamos en la imagen de la Edad Media, ¿sí? Y por supuesto nos va a servir para recuperar días y horas de clase presenciales que no hayamos podido tener, o de repente para alumnos que han tenido que faltar, ¿no es cierto? Y como decíamos anteriormente, también va a permitir que el estudiante vaya adquiriendo autonomía para aprender, ¿sí? Estos son diferentes beneficios de este modelo.